Cada vez que piensas en el parto, ¿sientes un nudo en el estómago? Quizás te preguntas si vas a soportar el dolor, si sabrás qué hacer cuando empiecen las contracciones, si serás capaz de mantener el control o incluso si tu cuerpo estará realmente preparado para ese momento. Quiero que sepas algo importante. Tener miedo al parto no significa que seas débil, ni tampoco significa que no vayas a ser capaz. Normalmente significa que te enfrentas a una situación desconocida y que todavía no tienes las herramientas suficientes para sentirte segura. En este vídeo voy a enseñarte 5 cosas que puedes empezar a hacer durante el embarazo, ahora mismo, desde ya, para llegar al parto con más calma, más confianza y sintiéndote mucho más preparada. Y quédate hasta el final, porque también voy a explicarte uno de los errores más habituales que cometen muchas mujeres cuando intentan preparar su suelo pélvico para el parto. Un error que en muchos casos puede generar todavía más tensión. Soy Anaís Anaya, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y entrenadora especializada en embarazo y posparto. Durante años he acompañado a muchas mujeres, a más de 1000, en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Y si hay algo que escucho constantemente es: Anaís, tengo miedo al parto. Algunas mujeres tienen miedo al dolor, otras tienen miedo a perder el control, otras tienen miedo a sufrir un desgarro, a terminar en cesárea o no saber qué hacer cuando llegue el momento. Pero detrás de todos esos miedos suele existir una sensación muy parecida. No sé si voy a ser capaz, y precisamente por eso he creado este vídeo. Porque el miedo no siempre desaparece diciéndote que todo va a ir bien. El miedo empieza a cambiar cuando entiendes lo que va a suceder, preparas tu cuerpo y sientes que tienes las herramientas para afrontar ese momento. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es dejar de hablar del miedo al parto como si fuera una sola cosa, porque no todas las mujeres tienen miedo a lo mismo. Quizás tu miedo principal sea el dolor. Quizás te preocupe llegar demasiado tarde al hospital, que el parto se complique, que no se respeten tus decisiones, que te hagan una episiotomía, que tengas un desgarro, que no sepas cómo respirar, que llegue el momento de empujar y no sepas cómo hacerlo, o que algo le suceda a tu bebé. Decir simplemente tengo miedo al parto hace que ese miedo se sienta enorme, difuso e imposible de controlar. Pero cuando empiezas a ponerle nombre, deja de ser una nube gigante y se convierte en situaciones concretas que sí puedes trabajar. Quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Lo puedes hacer al final del vídeo. Cogerás una hoja y escribirás esta frase: lo que más miedo me da del parto es... y termina la frase 3 veces. Sin juzgarte, sin pensar que tus miedos son exagerados y sin escribir lo que crees que deberías sentir. Escribe realmente lo que te preocupa, porque no puedes preparar aquello que todavía no has identificado. Por ejemplo, si tu miedo es no soportar el dolor, puedes aprender herramientas de respiración para gestionar la intensidad de las contracciones. Si tu miedo es no saber qué hacer, necesitas conocer todas las fases del parto y practicar diferentes recursos antes de que llegue el momento. El primer paso para sentirte preparada no es eliminar el miedo, es entenderlo. Gran parte del miedo aparece porque imaginamos el parto como un momento completamente imprevisible. Y es verdad que no podemos controlar exactamente cómo va a ser. Nadie puede prometerte una duración concreta, una posición determinada, un parto vaginal o un parto exactamente igual a lo que tú has imaginado. Pero una cosa es no poder controlarlo todo y otra muy diferente es llegar sin entender nada. Cuando conoces las fases del parto, las sensaciones dejan de ser extrañas. Entiendes que las contracciones tienen una función, que no son solo dolor porque sí, sin sentido. Entiendes que el útero está trabajando para ayudar a que el cuello uterino se vaya modificando y el bebé pueda ir avanzando. También entiendes que una contracción empieza, aumenta de intensidad y después termina. Tiene un principio y un final, lo que yo llamo olas uterinas. Y entre una contracción y otra existe un espacio que puedes utilizar para descansar, respirar y recuperar energía. Conocer este proceso no significa que el parto vaya a ser fácil. Significa que cuando aparezcan las sensaciones puedas reconocerlas y entender qué está haciendo tu cuerpo. También es importante conocer las diferentes opciones que tienes. Puedes cambiar de posición, puedes apoyarte en tu pareja, puedes caminar, puedes utilizar una pelota, puedes colocarte de lado, a 4 patas, a 4 apoyos, de rodillas, o buscar la postura en la que tu cuerpo se sienta más cómodo en cada momento. No existe una única postura perfecta para todas las mujeres. La mejor postura será aquella que se adapte a ti, a tu bebé y al momento concreto del parto. La información no sirve para controlar el parto, sirve para que puedas tomar decisiones con más seguridad. El tercer punto es uno de los más importantes y mi preferido. El parto también supone una demanda física muy heavy.
Puede requerir resistencia, fuerza en tus piernas, movilidad en la pelvis, capacidad para mantener diferentes posiciones, coordinación con la respiración y energía para afrontar un proceso que en algunos casos puede durar bastante horas, incluso a veces días. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha transmitido a todas las mujeres embarazadas la idea de que deben moverse lo menos posible, tener mucho cuidado con el ejercicio, que entrenar puede ser peligroso, que con caminar un poco, hacer algunos estiramientos o yoga y pilates es suficiente para prepararse. Y quiero aclararte algo. Caminar es beneficioso. La movilidad te puede ayudar. El yoga, el pilates o la natación también pueden ser buenas actividades, pero preparar físicamente tu cuerpo para el parto requiere algo más que moverse suavemente. Cuando no existe una contraindicación médica y el ejercicio está correctamente adaptado, el entrenamiento de fuerza puede formar parte de una preparación muy completa durante el embarazo. No necesitas levantar pesos enormes, ni entrenar como lo hacías antes de quedarte embarazada, y tampoco necesitas terminar agotada. Necesitas trabajar de forma progresiva y adaptada a tu momento. Por ejemplo, puedes entrenar la fuerza de las piernas para que te resulte más fácil mantener una posición de sentadilla, levantarte, cambiar de postura o sostenerte durante el parto. Puedes trabajar los glúteos y la espalda para compensar los cambios posturales que se producen a medida que crece tu barriga. Puedes entrenar la resistencia para sentirte con más energía y puedes trabajar la movilidad de la pelvis para conocer diferentes movimientos y posiciones. Pero no se trata únicamente de hacer ejercicios, se trata de aprender a moverte, a respirar durante el esfuerzo, a gestionar la presión intraabdominal, a conectar el movimiento con tu musculatura profunda. Porque muchas veces una mujer realiza ejercicios durante todo el embarazo, pero nunca aprende cómo utilizar realmente su cuerpo. Y entrenar sin entender lo que estás haciendo no es lo mismo que prepararte para el parto. Muchas mujeres esperan al parto para intentar acordarse de cómo respirar. Pero cuando aparece una sensación intensa es mucho más difícil utilizar una herramienta que nunca has practicado. La respiración no es una técnica mágica que va a conseguir que no sientas nada, obviamente. No quiero venderte esa idea. El parto puede ser intenso, pero respirar de manera consciente puede ayudarte a no añadir todavía más tensión. Cuando sentimos dolor o miedo, nuestro cuerpo tiende a cerrarse. Levantamos los hombros, apretamos la mandíbula, contraemos los glúteos, cerramos las piernas, incluso bloqueamos la respiración. Y muchas veces también aumentamos la tensión en el suelo pélvico. Es una reacción completamente humana. Pero durante el parto necesitamos intentar hacer justamente lo contrario. Necesitamos crear espacios, soltar tensión, permitir movimiento y acompañar las sensaciones sin luchar constantemente contra ellas. Y puedes empezar practicando algo muy sencillo. Te vas a colocar en una posición cómoda. Si estás sentada, pues perfecto. Puedes ser sentada en la pelota, de un lado o apoyada en una mesa, lo que quieras. Vamos a inhalar suavemente por la nariz, sin intentar llenar los pulmones al máximo. Y después suelta el aire lentamente por la boca como si soplaras una vela o empañaras un cristal. Mientras exhalas, intenta relajar los hombros, separar ligeramente los dientes, soltar la mandíbula y sentir que la zona del perineo no está apretando. Inhalo y suelta. No tienes que hacerlo perfecto. El objetivo es que tu cuerpo empiece a reconocer esta forma de respirar. Practícala cuando estés tranquila, durante tus entrenamientos, cuando realices movilidad o cuando notes alguna molestia. Así, cuando llegue el parto, no será una herramienta completamente nueva, será algo que tu cuerpo ya conoce. Este es el error que te mencionaba al principio del vídeo. Muchas mujeres creen que preparar el suelo pélvico para el parto significa hacer muchos ejercicios de Kegel, apretar, soltar, y eso todos los días. Pero el suelo pélvico no necesita únicamente la fuerza, también necesita movilidad, coordinación, capacidad para adaptarse a la presión y algo fundamental durante el parto, capacidad para relajarse. Un suelo pélvico muy fuerte no es necesariamente un suelo pélvico preparado para el parto. Si existe demasiada tensión y la mujer no sabe relajar esa musculatura, puede resultarte todavía más difícil permitir la apertura necesaria durante el nacimiento. Por eso no debemos obsesionarnos solamente con apretar. Tenemos que aprender a diferenciar cuando necesitamos activar y cuando necesitamos soltar. Durante un entrenamiento, por ejemplo, podemos exhalar en el momento del esfuerzo y acompañar el movimiento con una activación suave de la musculatura profunda, pero en otros momentos necesitaremos aprender a respirar, movilizar la pelvis y permitir que el suelo pélvico se relaje. La preparación también puede incluir trabajo de movilidad, conciencia corporal, diferentes posiciones y, cuando sea adecuado, el masaje perineal. Además, no todas las mujeres necesitan exactamente lo mismo. Una mujer con debilidad, por ejemplo, escapes de orina o sensación de peso puede necesitar un enfoque, y otra mujer con mucha tensión, dolor en relaciones o dificultad para relajar puede necesitar otro completamente diferente. Por eso, los consejos generales de Internet no siempre son suficientes. Lo ideal es entender cómo está funcionando tu cuerpo y adaptar la preparación a tus necesidades. Quiero que te quedes con este mensaje. No necesitas llegar al parto sin sentir absolutamente ningún miedo.
El miedo puede seguir estando ahí. Lo importante es que no sea lo único que te acompañe, que junto al miedo también exista información, confianza, fuerza, herramientas y la sensación de que has preparado tu cuerpo y tu mente para ese momento. El objetivo no es controlar cada detalle del parto, porque los partos pueden cambiar. De hecho, cada parto es un mundo. Puede que tu plan inicial tenga que adaptarse, puede que necesites tomar decisiones que no habías imaginado, pero aunque el parto cambie, tú puedes llegar sintiéndote mucho más preparada. Puedes saber cómo respirar, cómo moverte, cómo utilizar diferentes posiciones, cómo gestionar mejor la intensidad y cómo conectar con tu cuerpo en lugar de sentir que todo está sucediendo sin que entiendas nada. Prepararte no significa garantizar un parto perfecto, significa darte herramientas para vivirlo con más seguridad, más confianza y calma. Si estás embarazada y quieres que te acompañe durante este proceso, en el método Nice Anaya trabajamos la preparación al parto de una manera completamente integral. Entrenamos la fuerza, la movilidad, la respiración, el suelo pélvico y también la preparación mental y emocional. Todo adaptado a tu momento del embarazo y con un camino claro para que sepas qué hacer en cada etapa. Si quieres, entra en el enlace de mi perfil y solicita la información sobre el programa. Mi equipo y yo te explicaremos cuál es la opción más adecuada para ti. Y recuerda, no tienes que esperar a las últimas semanas para empezar a prepararte. Cuando antes entiendas tu cuerpo y practiques esas herramientas, más naturales te resultarán cuando llegue el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.